Familia, el día de hoy estamos cerrando nuestra serie Familia. Así se llamó nuestra serie de todo el mes. Lo primero que dijimos fue lo siguiente. El fundamento principal sobre el que descansa todo el proyecto de Dios para la humanidad es la familia. Si nosotros revisamos todo lo que Dios tenía en mente para la humanidad, nos vamos a dar cuenta que la única manera que se pudiera llevar a cabo era que existiera la familia. Gracias a la familia se pudo poblar la tierra. Mediante la familia llegaron a este mundo personas virtuosas, la más destacada de todas, nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la familia se han transmitido los valores y los principios de Dios a lo largo de las generaciones. Luego, las siguientes 2 semanas de la serie, estuvimos abordando las dos funciones más importantes de la familia. Primero abordamos la función de la madre, la cual alivia ese sentir de soledad que tenemos todos los seres humanos, la cual ayuda tanto a los hijos como al esposo a cumplir la misión que Dios les ha asignado. Y al mismo tiempo, una función importantísima de la madre es proveer salud emocional, tanto para el esposo como para sus hijos. Luego la siguiente semana, que fue la semana pasada, hablamos de la función del padre, que tiene que ver principalmente con el liderazgo. El padre ejerce su liderazgo sobre su familia al trabajar con ellos, proveyendo para que nada les haga falta, pero trabajar con ellos también para convertirlos en mejores personas y hacerlos florecer. El padre ejerce su liderazgo en la familia cuando cuida de ellos y el padre ejerce su liderazgo en la familia cuando les afirma. Todo esto es lo que hemos venido hablando en esta serie. El día de hoy, para cerrar nuestra serie, hablaremos la estrategia contra la familia. Ese es el tema de hoy. Desde la primera charla dijimos que la familia como institución está bajo un ataque encarnizado por parte del enemigo. Dijimos que en estos días, en esta última etapa de la historia del mundo, ese ataque contra la familia se está manifestando en la sociedad mediante estrategias de ingeniería social, en lo cual se está buscando, número uno, inhibir la reproducción humana, transmitiendo ideologías mediante el cine, mediante la música, mediante los líderes de opinión, mediante la educación y mediante también las leyes de los gobiernos, promoviendo a todo lo que da la anticoncepción, el aborto y la unión de personas que no pueden reproducirse. Lo otro que está haciendo es cambiar los conceptos de lo que es una familia, para que la gente ya no piense que una familia es papá, mamá, hijos. Ahora pues mi perro es mi familia y mucha gente piensa así. Y número tres, también se está tratando de evitar, ¿verdad? Que el padre y la madre cumplan con sus funciones esenciales de acompañamiento y de liderazgo, sacando a los papás y a las mamás de casa, separando las familias, mandando a los hijos a las guarderías y a la mamá para trabajar en un lado y al papá en otro, de tal manera que los hijos crezcan sin padre y sin madre. Nada de lo que estamos viviendo en la sociedad de hoy es casualidad, nada. Todo es resultado de un proyecto de ingeniería social orquestado por el enemigo. Pero eso es lo que hemos estado viendo últimamente. Sin embargo, el ataque del enemigo contra la familia no empezó en esta generación, no empezó en este siglo, no empezó en este tiempo. El ataque del enemigo contra la familia inició desde el principio, desde la creación de Dios del hombre. Vamos a leer algunos fragmentos de la escritura, son bastantes fragmentos de la escritura, de lo cual vamos a extraer todo lo que tenemos que hablar el día de hoy. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 1 al 13, y luego el versículo 17, y luego el versículo 23.
sígueme con atención. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Estos versículos que acabamos de leer nos permiten ver cómo fue que el ser humano, arrastrado por el engaño de la serpiente, desobedeció a Dios, perdió su comunión con Él y fue expulsado del jardín del Edén. Eso es lo que podemos ver aquí. Vamos a checar un versículo más que nos habla de cómo la situación puede empeorar. Génesis capítulo 4, versículo 8. Cuando ya ellos se imaginaron que era lo peor que les había pasado, ocurre esto. Fíjate lo que dice el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En este versículo, nosotros vemos cómo la familia de Adán y Eva ya está fuera del jardín. Ahora están experimentando una tragedia horrible. El hijo mayor asesina con saña, con toda intencionalidad, al hijo menor, a su hermano. Es una historia muy triste y muy dramática. Estamos viendo la historia de una familia en problemas. Estamos viendo la historia de una familia en aprietos, en dificultades. Y todo fue como resultado de la estrategia del enemigo contra la familia. Ahora, lo primero que quiero definir con ustedes el día de hoy para poder comprender a cabalidad todo esto que está ocurriendo es lo siguiente. La identidad de la serpiente. ¿Quién es la serpiente que provoca todo este desastre que está viviendo la familia de Adán y Eva y el mismo desastre que están sufriendo las familias el día de hoy? ¿Quién es la serpiente? Bueno, Apocalipsis nos lo dice. Apocalipsis 12, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:9?
Nos está diciendo claramente que la serpiente es el diablo, que la serpiente es Satanás y que Satanás engaña al mundo entero. Esto es lo que Apocalipsis nos está planteando. Ahora, habiendo establecido todos estos elementos bíblicos, tú y yo podemos entender lo siguiente. Te voy a llevar en un proceso de 10 pasos, bien rápido. Sígueme con mucha atención. Número 1. Satanás, tomando forma de serpiente y utilizando toda su astucia, intentó engañar a Eva para que desobedeciera a Dios, aprovechando que estaba sola, subrayo, estaba sola, sin la cobertura espiritual de su esposo en ese momento. Número 2. Eva neutralizó el primer ataque de Satanás al resistirlo con la verdad. Esto es importante, porque Satanás llegó y habló una mentira pintada de verdad. Pero como Eva conoce la verdad, ella pudo resistir al engaño con la verdad. Número 3. Satanás contraatacó a Eva haciéndole aspirar a ser alguien que no era. Satanás hizo que Eva pudiera aspirar a ser como Dios, conocedora del bien y del mal, y mediante esa situación logró hacerla desobedecer. Número 4. Eva, bajo ese estado de manipulación espiritual causado por la serpiente, vino y arrastró a Adán a desobedecer también a Dios, y él se dejó influir en lugar de mantenerse firme como era su trabajo. Número 5. Al estar ambos, ya los dos, en ese estado espiritual de desobediencia, su primer tendencia fue cubrir su desnudez, es decir, tratar de esconder su pecado y esconderse de Dios, quien los estaba buscando. Número 6. Dios los encontró. Obviamente, Dios siempre te va a encontrar. Y Dios confrontó directamente a Adán, al hombre, porque él era el responsable de todo lo que pasara en el huerto y lo reprendió básicamente por su falta de firmeza. Ojo con ese detalle. Número 7. El hombre, ante esa reprensión, culpó a su mujer y desde allí la perfecta unidad que había entre el hombre y la mujer se rompió para siempre, hasta el día de hoy. Número 8. La tierra y el ser humano cayeron bajo un decreto de maldición divina desde ese día y el ser humano fue privado de la comunión con Dios. Número 9. La humanidad entera entró en un estado de degradación espiritual, moral y social que persiste hasta el día de hoy. Y número 10. Solamente a través de Jesucristo se puede revertir ese estado de degradación para poder restaurar la persona, restaurar el matrimonio, restaurar la familia. La Biblia dice esto, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A través de Jesús y su obra, una persona puede ser restaurada, un matrimonio puede ser restaurado, una familia puede ser restaurada. De todo esto, familia, aprendemos la siguiente verdad que considero demasiado importante para todos nosotros. Aquí va a estar en la pantalla. Satanás tiene una estrategia contra la familia, la cual puede neutralizarse con la verdad y revertirse con la obra de Jesús. Lo voy a repetir, sígueme con tu vista. Dice, Satanás tiene una estrategia contra la familia, la cual puede neutralizarse con la verdad y revertirse con la obra de Jesús. Te voy a contar 3 y lo dices tú en voz alta, ¿sale? 1, 2, 3. Satanás tiene una estrategia contra la familia, la cual puede neutralizarse con la verdad y revertirse con la obra de Jesús. Esto es lo más importante que tenemos que recordar el día de hoy. Ojalá y te aprendas de memoria esta frase.
Pero en los minutos que me quedan, yo voy a tratar de explicar cuál es la estrategia contra la familia. Ese es el tema de hoy. Y analizando estos capítulos que leímos, estos versículos y todo lo que pudimos ver, yo descubro que la estrategia del enemigo contra la familia consiste en tres elementos muy importantes. Número uno, el aislamiento. Satanás siempre tiene éxito cuando el individuo está aislado. Lo voy a repetir. Satanás siempre tiene éxito cuando el individuo está aislado. Eva estaba aislada de su esposo cuando fue engañada por la serpiente. Caín y Abel estaban aislados de sus padres cuando fueron engañados por el enemigo y Caín asesinó a Abel. Y al parecer los padres de Caín nunca supieron el rencor que se estaba enraizando en el corazón y en la vida de Caín, porque como que, no sé, tal vez no hablaban, pero no se pudo dar cuenta de lo que había en el corazón de su hijo. El aislamiento provoca distanciamiento. Satanás siempre tiene éxito cuando el individuo está aislado. Si tu hijo está aislado, aparte, Satanás tendrá éxito para hacerlo caer. Si tu esposo está aislado de su familia, aislado de su esposa, el enemigo tendrá éxito en hacerlo caer. Si la esposa está aislada de su esposo, de sus hijos, el enemigo tendrá éxito en hacerlo caer. El día de hoy, la infidelidad en el matrimonio ocurre de la misma manera. En esa desconexión que hay entre los esposos, cuando están aislados, desconectados, cada quien su rollo, cada quien su trabajo, cada quien su agenda, cada quien sus actividades. Igualmente, la ansiedad, la depresión que viven los hijos ocurre por sentirse aislados y solos. Llegan a su casa y no está su papá, no está su mamá, no hay nadie que los pueda atender y entonces ellos se encierran solos en su cuarto. Igualmente el suicidio sucede cuando el joven, la señorita, está aislado de sus padres. Satanás siempre tiene éxito cuando el individuo está aislado. Es la estrategia del enemigo. Siempre ha sido la misma. La palabra de Dios sigue resonando con la misma potencia, con la misma intensidad el día de hoy que como sonó y resonó en el inicio de la creación. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que tu hijo esté solo, no es bueno que tu hija esté sola, no es bueno que tu esposo esté sola, no es bueno que tu esposa esté sola. No es bueno para nadie estar solo. No es bueno para nadie sentirse solo. Este versículo de la Escritura aparece antes de que el ser humano cayera en pecado. Esto nos enseña que antes de la desgracia del pecado, el ser humano experimentó la desgracia de la soledad. Desde entonces y hasta la fecha, el ser humano sufre cuando se siente solo. El hombre y la mujer, el hijo y la hija sufren cuando se sienten solos, cuando se sienten incomprendidos, cuando tú y yo sentimos que nadie más abraza el compromiso como lo abrazas tú, hay sufrimiento en tu corazón. Cuando sentimos tú y yo que nadie empata con nuestros anhelos, con nuestras inquietudes, con nuestra forma de pensar, hay sufrimiento en nuestro corazón. No es bueno sentirse así. Allí se experimenta una sensación de vacío, de tristeza, que no es saludable para nadie. No es bueno que el hombre esté solo. No lo es. Si Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, es porque no lo es. Cuando dijo Dios estas palabras, el hombre ya tenía a Dios. Cuando dijo Dios estas palabras, el hombre ya tenía trabajo, el hombre ya tenía mascotas, animales, cosas que hacer. Y Dios dijo, aunque me tenga a mí, aunque tenga trabajo, aunque tenga propósito, aunque tenga mascotas, no es bueno para él estar sumido en ese sentir de soledad. Es por eso que aún pastores terminan suicidándose. Ni modo que no conozcan a Dios o que no conozcan su palabra, pero
ese sentir de soledad, de incomprensión, de que no hay nadie con quien abrir el corazón, no hay nadie con quien compartir sus cargas, de sentirse que nadie comprende lo que siente, eso mina el estado anímico de cualquier persona. El día de hoy, la estrategia de aislamiento sigue, está vigente. Satanás quiere separarnos, dividirnos a los seres humanos para que nos sintamos solos y aislados. Satanás hace lo propio para que los esposos se separen, para que los amigos se separen, para que los padres y los hijos se separen. Utiliza todo tipo de estrategias, la política, las elecciones, la orientación sexual, el color de la piel, la religión, para que nos dividamos, nos separemos y nos sintamos solos en la vida. Ese sentir de aislamiento y de soledad, la única manera que se puede contrarrestar es con la misma estrategia que Dios diseñó desde el principio, la unidad, el sentido de comunidad, el conectar con otro ser humano. Cuando el ser humano experimentó el dolor de la soledad, Dios trajo inmediatamente la esposa para que el hombre aliviara ese sentir de soledad. Esto nos enseña, hombre, mujer, familia, todos los que me escuchan el día de hoy, esto me enseña que el Señor ya sabe cómo podemos aliviar ese sentir de soledad y se alivia a través de la comunidad. Acércate a tu esposo, acércate a tu esposa, sean intencionales en acercarse otra vez. Acércate a tus hijos, sé intencional en hablar a su corazón. Acércate a tu comunidad cristiana. Valora a tu esposo, valora a tu esposa, valora a tu familia, valora a tu iglesia. Dios te los ha dado para que no vivas sumido en la soledad. Unámonos como matrimonio, unámonos más como familia, unámonos más con nuestra iglesia para no permitir que la soledad y el aislamiento nos destruya. La estrategia del enemigo de aislar a una persona, la estrategia del enemigo de divide y vencerás, todavía le está dando resultados, familia. Únete a tu congregación, asiste a un grupo en casa, inscríbete en algún curso, involúcrate en un ministerio. No deberías sentirte solo, estando rodeado de tantas personas buenas que Dios ha puesto a tu alrededor. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es la estrategia contra la familia? Ya dijimos, número 1, el aislamiento. Número 2, el engaño. Satanás utilizó toda su astucia para engañar. El engaño puede llegar a ser imperceptible, no te das cuenta que estás siendo engañado. ¿Y sabes cuándo te pasa así? Cuando el engaño tiene pequeñas dosis de verdad, como Satanás lo hizo. Llegó Satanás con la mujer, según el versículo 1 del capítulo 2 de Génesis, y le dice Satanás a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Sí, Dios había dicho, pero no que no comáis de todo árbol del huerto, que no comáis del árbol que está en el medio, el de la ciencia del bien y del mal. Entonces Satanás utilizó parte de la verdad para engañar. Pero Eva pudo desactivar el primer intento de engaño utilizando la verdad de Dios. Fíjate la respuesta de Eva. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Claro que sí podemos comer. Dios no dijo eso que tú estás diciendo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eva pudo desactivar el engaño del diablo porque conocía la verdad de Dios. Somos engañados por el enemigo cuando no conocemos la verdad de Dios. Pero al conocer la verdad, tenemos la capacidad de desactivar la mentira del enemigo. Entonces, para contrarrestar el engaño del enemigo, tenemos que echar mano de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, la cual nos libra del engaño. Por eso debemos conocer su palabra.
y usarla para desactivar la mentira del diablo. Esta misma estrategia utilizó Satanás cuando llegó a tentar a Jesús, cuando estaba en el desierto ayunando 40 días y 40 noches. Llega Satanás y trata de engañar a Jesús, pero Jesús conoce la verdad de Dios y entonces desactiva la mentira mediante la palabra. Pues así como le pasó a Eva y así como le pasó a Jesús, llega la serpiente también contigo y conmigo, tratando de engañarnos, utilizando dosis de verdad, pero no diciendo la verdad completa. Y cuando tú y yo no conocemos la estrategia del enemigo, pues caemos en el engaño. Cuando tú y yo no conocemos la palabra de Dios, caemos en el engaño. Y cuando tú y yo estamos en un descuido espiritual, caemos en el engaño. Entonces, qué importante es que tú y yo conozcamos la palabra de Dios para neutralizar ese engaño del enemigo, que tú y yo conocemos cómo trabaja el enemigo para no caer en su trampa y que tú y yo nos mantengamos espiritualmente alertas para no caer en el engaño. La primera semana de esta serie aprendimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, aunque el enemigo esté esparciendo mentiras en la cultura a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las artes, de la música, la iglesia es llamada a proclamar la verdad de Dios en este tiempo para desactivar toda la mentira del diablo. Entonces tú y yo como cristianos no podemos callarnos la verdad de Dios. Si tú y yo dejamos de proclamar la verdad de Dios en este mundo, el mundo no va a tener opción para poder defenderse contra el engaño del enemigo. No podemos callarnos en este tiempo. Aunque nos cataloguen de predicar un discurso de odio, no podemos callarnos. Aunque nos cataloguen de retrógradas, de ultraderechistas, de fanáticos religiosos, no podemos callarnos. Tenemos que decir la verdad de Dios, aunque nos tilden de conservadores. Como se dice todos los días en las mañaneras, los conservadores. ¿Sabes qué? No importa que me digan conservador, yo predico la palabra de Dios. Yo estoy a favor de la familia, a favor de la vida. Estoy a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer que tienen hijos, no perrijos. Estoy a favor de que vivan las personas, no de que se les asesine. No podemos callar la verdad, porque es la única arma capaz de neutralizar los mentirosos ataques del enemigo. No podemos callar la verdad, porque si callamos la verdad, entonces el mundo no tendrá nada con qué contrarrestar las mentiras del enemigo. Y lo único que tendrá que hacer es acceder, conceder a todo lo que les están enseñando. Entonces tú y yo tenemos que proclamar la verdad por todos los medios posibles. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente. Mira cómo le habló el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate lo que le dice, fíjate lo que le encarece, fíjate lo que le pide. Versículo 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, yo no sé si tú puedes percibir ese sentir de urgencia que transmiten estas palabras. El apóstol Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, el apóstol Pablo está poniendo la cosa muy seria. Así de serio es que tú y yo prediquemos la verdad de Dios. Si no predicamos la verdad de Dios, el mundo lo único que le va a quedar es la mentira del diablo.
El apóstol Pablo le está haciendo sentir a Timoteo la urgencia, la importancia, lo crucial de predicar la palabra de Dios. Porque cuando se transmite la verdad de Dios, entonces las personas tienen la herramienta para neutralizar las mentiras del enemigo. Es urgente, familia amada, predicar la verdad de Dios. No te calles, di lo que has aprendido de parte de Dios. No tienes que ser un experto en teología ni en doctrina. No tienes que haber terminado todos los cursos. Solo comparte lo que has aprendido. Hasta donde te llega tu entendimiento, compártelo. Es la única oportunidad que tienen las personas de neutralizar el engaño del diablo. Número 3. ¿Cuál es la estrategia contra la familia? Número 1, el aislamiento. Número 2, el engaño. Y número 3, la falta de firmeza. El enemigo está tratando de acabar con la firmeza de carácter. El plan de Satanás tuvo éxito en el Edén porque el hombre accedió a la propuesta del enemigo presentada por su mujer. En lugar de mantenerse firme con el proyecto de Dios, le faltó firmeza y se dejó arrastrar. Cuando Dios confrontó a Adán después de la caída, llega Dios con él y Dios le dijo lo siguiente. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, fíjate cómo le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé comer, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este versículo nos da a entender que Dios esperaba que el hombre no obedeciera a la voz de su esposa en esta ocasión. O sea, hay cosas en las que tú tienes que seguirle el rollo a tu esposa, hombre. Pero hay cosas en las que no. Cuando lo que tu esposa te está pidiendo va contrario a lo que dice la palabra de Dios, tu respuesta tiene que decir no. Hay cosas, mujer, a las que no tienes que seguirle el rollo a tu marido. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Cuando las cosas a las que tu marido te quiere inducir, que van contrarias a la voluntad de Dios, tu respuesta tiene que ser no. Al parecer, Dios esperaba que la lealtad del hombre fuera primero para Dios antes que para su esposa. Pero cuando el hombre puso a su esposa antes que a Dios, su falta de carácter abrió la puerta al desastre total. La desgracia no fue solo para él, también para su esposa, también para sus hijos, también para la humanidad entera, para toda la creación, por falta de firmeza. El enemigo sabe que se requiere firmeza para no permitir que una esposa o un esposo o un hijo se desvíen. Se requiere firmeza. Se requiere decir no. Se requiere mantenerte en el no. No nada más decir no una vez, sino mantenerte en el no. Pero el día de hoy, cuando un hombre dice no, no puedo hacer eso, olvídate, jamás, y se mantiene en ese no, entonces es considerado un macho inflexible. O si una mujer se mantiene firme ante una situación y dice que no, porque eso no es correcto, no está bien, entonces es una tóxica ella. El día de hoy nos han engañado haciéndonos creer que si le decimos que no al niño se va a traumar, pobrecito, o que si lo corregimos eso es abuso infantil, te va a demandar, te va a echar al DIF. Y todo esto está generando un desorden, está generando un caos social. El día de hoy se prefiere legalizar el delito en lugar de legislar contra él. El día de hoy el relativismo moral y espiritual impide que haya una base objetiva para determinar qué es correcto y qué no lo es.
no seas cuadrado, no seas religioso. No, momento. Una cosa es ser cuadrado y religioso y otra cosa es simplemente mantenernos en lo que la palabra de Dios nos dice. Familia, hemos tolerado demasiada basura en nuestras vidas. Hemos tolerado demasiada basura en nuestros matrimonios y familias y esto está causando mucho caos social. Y el resultado de todo esto es una humanidad rota y quebrada, tal como sucedió en los días de Noé. Por eso Jesús dijo que en los últimos días antes de su regreso, las cosas iban a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo era en los días de Noé? Pues la Biblia lo describe así. Génesis 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y yo te pregunto a ti, ¿no es acaso mucha la maldad de los hombres en la tierra el día de hoy? Es porque estamos en los días de Noé, como en los días de Noé. Y dice, y vio Jehová que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Familia, nos está costando muy caro como sociedad el dejarnos llevar por la estrategia del enemigo contra la familia. Nos está costando mucho dolor, mucha desgracia. Nuestros niños y nuestras niñas sufren por la separación de sus padres. Nuestros niños y nuestras niñas sufren por tener que escoger con quién van a pasar el fin de semana. Nuestros niños, nuestras niñas sufren por no tener a sus padres juntos en sus vidas. Nos está costando demasiado caro. Nos está costando confusión, nos está costando depresión, nos está costando ansiedad, nos está costando suicidio, nos está costando tantas cosas la estrategia del enemigo. Estamos viviendo el día de hoy en medio de una generación que se siente huérfana teniendo sus padres vivos. Y ese sentir de orfandad lo está ocasionando la ausencia de padres y madres en casa. La ausencia de padres y madres en la vida de los hijos. La pandemia no contada en el mundo son los suicidios. De eso no se está hablando. La pandemia no contada es la depresión, la ansiedad. No se está diciendo que tanto se están multiplicando los índices de todo esto en la sociedad actual. La estrategia contra la familia está funcionando en millones de hogares alrededor del mundo. Pero la buena noticia para ti y para mí es que hay solución. La solución se llama Jesús. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo venimos a Jesús, así rotos como estamos, así lastimados, así heridos, así destruidos, tú y yo podemos ser hechos nuevos. Tú y yo podemos ser restaurados, tú y yo podemos ser renovados, tú y yo podemos ser reconfigurados por la obra de Cristo cuando venimos delante de Él con un corazón sincero y arrepentido. Familia querida, a lo mejor tú vienes de una familia que se rompió. A lo mejor tú vienes de una familia que quedó totalmente desintegrada. Quiero decirte, hay esperanza en Jesús. Jesús puede restaurarte. Amigo, amiga que me escuchas el día de hoy, si Satanás rompió tus sueños, rompió tu corazón, haciéndote creer que no hay nadie para ti, que tú nunca vas a poder formar una familia, quiero que sepas que Jesús puede darle a tu vida un nuevo impulso para que tengas esperanza y vivir una vida diferente y nueva en Él.
Pero todo esto sucede y se lleva a cabo cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, de lo que hemos hecho mal delante de Dios y creemos el Evangelio. Tu vida puede cambiar si le abres el corazón al Salvador, si te arrepientes de tus pecados y empiezas a caminar con Dios. Déjame orar por ti. Padre Santo, te suplico que todo lo que hemos compartido el día de hoy pueda producir un impacto profundo en el corazón de cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra. Señor, a lo mejor algunos de los que me han escuchado están rotos por algunas situaciones que vivieron en casa de sus padres y por algunas otras situaciones que han vivido a lo largo de sus vidas. Pero todo aquel que se acerca a ti puede encontrar restauración. Señor, queremos esa restauración. Si tú quieres esa restauración, amigo, amiga, levanta tus dos manos ahí en tu lugar, lo más alto que puedas, y dile: Señor, restaura mi vida. Restaura mi corazón, restaura mi ser, perdona mis pecados, cámbiame, Señor, y con tu ayuda yo podré salir adelante.